Solemne culto de adoración, domingo 20 de diciembre de 2020. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este culto mediante el preludio, entonando el himno número 135, Venid Pastorcillos, a cargo de nuestra hermana pianista Carla Santiago. Llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 110. Vamos a dar lectura, hermanos. La palabra de Dios dice: Jehová dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Es el momento de oración de ofrecimiento, hermanos, en sus hogares con los ojos cerrados. Señor y Padre nuestro, una vez más, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Rogándote, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que dirija los labios del expositor de tu mensaje el día de hoy, Señor, y rogándote, Padre, que todo sea acepto a tus oídos y a tus ojos. Todo esto lo ponemos en tus plantas. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 134, Sueños de Navidad, a cargo de nuestra hermana Carla Santiago. Sueños de gozo y paz, sueños que el mundo
Lectura devocional la encontramos, hermanos, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 2. Se titula Salvos por gracia. La palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun entrando nosotros muertos pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión. En este caso, le damos la palabra a nuestro hermano anciano gobernante, Efraín Aro. Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos en estos momentos a tener nuestra oración de intersección. Vamos a llevar ante la presencia de Dios las peticiones de nuestro corazón. Voy a leer los primeros 5 versículos del libro de los Salmos que nos ayudan para acercarnos a la presencia de Dios. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones.
Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios grande, Dios fuerte, Dios maravilloso, nos acercamos ante tu presencia en estos momentos, Señor, como lo hacemos a lo largo del día, pero ahorita como iglesia, Padre, nos acercamos para elevar nuestras oraciones, para darte gracias primeramente, Señor, por la vida que tú nos das, por las bondades, por tus muchas misericordias, Padre, que derramas en cada uno de tus hijos. Padre, reconocemos que todo viene de ti. Reconocemos, Señor, que tú has creado el cielo y la tierra, y por eso te alabamos, te bendecimos, Padre Celestial. A pesar de la situación por la que cada uno de nosotros esté pasando, Señor, hay gozo, hay alegría en nuestro corazón, Padre, porque tenemos un Dios en quien podemos acercarnos, Padre Celestial. Por eso en esta tarde, Padre, como iglesia, nos unimos, cada uno en su lugar, Padre, nos unimos para pedirte por tu iglesia. Pedirte, Señor, que en estos momentos de separación física, en estos momentos en que no podemos alabarte todos juntos, Señor, tú seas con nosotros. Que en nuestros corazones haya esa alabanza, que nuestro pensamiento sea de agradecimiento hacia ti, Señor. Que la lectura de tu palabra nos nutra, nos haga seguir fuertes, nos haga seguir firmes en tus caminos, Padre Celestial. Cada uno de nosotros tiene alguna situación por la cual quiere pedir, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, sobre todo por los enfermos, por los que están en su casa, por los que están en el hospital, por los familiares de ellos, Padre Celestial, los que están también con alguna otra enfermedad que no es COVID, Padre Celestial, alguna enfermedad crónica, también te pedimos por ellos. Padre, tú cubres sus necesidades. Quizás sean momentos difíciles para acercarse a un hospital, para ir por un medicamento, Padre Celestial, pero te pedimos que tú proveas lo necesario, tanto económicamente, Padre, como el medicamento, y sobre todo que restaures el cuerpo de estos hermanos, Padre Celestial. Te pedimos asimismo, Padre, por nuestros trabajos, por esas fuentes, Señor, que se han ido mermando, que han tenido que dejar de trabajar muchos hermanos, Padre Celestial. Señor, te pedimos que también cubra sus necesidades, que podamos acercarnos a ti, Padre, porque sabemos que en tu infinita misericordia tú vas a responder, Señor. Padre, te pedimos también por cada uno de nosotros, que tú nos fortalezcas, que tú nos guíes, Padre, que nos des esas fuerzas para seguir adelante en estos momentos. Como iglesia, Señor, queremos unirnos para agradecerte todas tus bondades, Señor, para darte gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te pedimos por nuestra ciudad, te pedimos por nuestras autoridades, Señor, que les des ese temor hacia ti, que los ilumines en estas decisiones tan difíciles que ellos tienen que tomar, Padre Celestial. Padre, sé con nosotros, te pedimos todo esto dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es el momento de alabar a nuestro Dios, hermanos, con el ofertorio, cada quien en su hogar. Le pedimos pues que lleven a cabo este acto y posteriormente, en su oportunidad, como se le ha indicado en fechas anteriores, lo hagan llegar a nuestra amada iglesia. Bien. Señor y Padre nuestro, una vez más, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque tus hijos reunidos aportan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Tú amas al dador alegre, Padre, y rogándote, Padre,
que tú permitas que nuestros hermanos sean generosos, que sean dadores alegres, Señor, para que podamos seguir avante con el sostenimiento de tu obra, el mantenimiento de esta tu casa de oración, Señor. Poniendo en tus manos, Padre, estos dineros para que tú los bendigas, Señor. Bendice al administrador de esos dineros. Todo esto te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento de los avisos, hermanos. Se les recuerda que la jefa de gobierno decretó semáforo rojo, y por lo cual pues la restricción de circulación así como apertura del templo se prolongará por más días, pero seguiremos alabando a nuestro Dios, hermanos, a través de este medio. Y asimismo se les recuerda que los horarios de oficina son los lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 de la tarde con la hermana Mara, y los martes, jueves y sábado con nuestro hermano Alejandro Mora. Para cualquier asunto relacionado con nuestra amada iglesia se pueden dirigir a ellos. Y asimismo, hermanos, se les notifica que la Sociedad Redención Gratuita estará llevando a cabo un culto juvenil navideño el sábado 26 de diciembre a las 6 p.m. por la plataforma Zoom. La invitación está abierta para cualquier joven, sea o no miembro de la iglesia. El enlace de Zoom para conectarse al culto estará disponible en la página de Facebook de nuestra iglesia, hermanos. Y asimismo, pues, se les invita, pues, que estén atentos a todo lo que nuestro pastor nos envía por correo electrónico con relación a las distintas actividades de nuestra amada iglesia. Vamos ahora a alabar a nuestro Dios con el himno número 137. Tú dejaste tu trono, a cargo de nuestra hermana Carla Santiago. Por mí al venir a Belén a nacer.
Hermanos, vamos a tener una meditación en esta tarde y la base bíblica la vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan. Voy a dar lectura a los primeros 18 versículos. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es también de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta meditación, a todos nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, así como a otros hermanos de otras iglesias que sabemos que también siguen estas meditaciones. También a los amigos y familiares que sabemos que nos escuchan, también queremos darles una bienvenida. Hermanos, estamos viviendo tiempos terribles. Estamos viviendo días que el mundo nunca ha visto. Un tiempo en que abunda la falta de ley en algunos lugares, hay rebeldía y derramamiento de sangre. Nuestras ciudades son inseguras, ya no hay respeto por la ley y el orden. Y a todo esto le agregamos esta pandemia, esta enfermedad de contagios que también ha incrementado toda esta situación. Hermano que está escuchando, déjeme hacerle una pregunta. ¿Es usted salvo? Mientras usted reflexiona, mientras usted se contesta esta pregunta, ¿es usted salvo? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este Verbo que tú enviaste a este mundo, por tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, que vino a nosotros. Te pedimos en estos momentos, Padre, la luz de tu Espíritu Santo para esta meditación. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para entender y escuchar tu palabra, Padre Celestial. Gracias por tu palabra que nos guía, porque nos fortalece, porque nos hace conocerte más, Padre Celestial. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Acabamos de leer estos versículos del Evangelio de San Juan. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice que este verbo estaba con Dios y era Dios, y que este verbo estaba desde el principio de las cosas, que también Él participó, y por eso fueron hechas estas cosas. Y eso nos hace remontarnos al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, al capítulo 1, al versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este Dios de que nos habla Génesis es este mismo Dios que nos habla el Evangelio de San Juan. Este verbo que era Dios, que estaba en Dios, es el mismo creador que hizo los cielos y la tierra. Entonces ya existía Dios, y no nada más desde la creación de este mundo, sino desde antes. Dios creó la tierra, los cielos, y si recordamos un poquito lo que Él creó, lo hizo por días. El primer día dice que separó la luz de las tinieblas. Y dice el versículo 5, 4 y 5, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece. Y así creó Dios, como primer punto, separó la luz de las tinieblas, hizo el día y la noche. Sabemos cómo una pequeña lucecita resplandece cuando hay obscuridad, cuando hay tinieblas. Esa luz, dice la palabra de Dios, que vino al mundo. En el día 2, Dios separó las aguas de la expansión y creó los cielos. Le dio forma a esa expansión al separar las aguas, y se formaron los cielos. En el tercer día dice su palabra que separó las aguas de la tierra y formó la tierra, los mares, y con ello hubo hierba verde, hubo árboles, hubo semilla. En el cuarto día dice que formó las estaciones con sus días, con sus años, y formó el sol, la luna y las estrellas, la lumbrera mayor, la lumbrera menor. En el quinto día dice que hizo los seres vivos que estuvieran en la tierra, en el mar, en el cielo, y la instrucción fue que se multiplicara. En el día 6 también hizo los animales, el ganado, las bestias, y también al hombre. Dice su palabra que lo hizo a su imagen y semejanza. Y en el séptimo día Dios reposó. Entonces vemos que Dios estaba desde el principio de la tierra. En Él estaba la vida. Él hizo la vida. Él formó todo ser viviente y nos formó también a nosotros, a su imagen y a su semejanza. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Después de esto vino la desobediencia del hombre que vemos en Génesis capítulo número 3, cómo el hombre desobedeció, tenía toda esa relación con nuestro Dios. Sin embargo, al desobedecer, el hombre cae en pecado. Y el libro de Romanos, en el capítulo número 5, nos hace una comparación entre Adán y Cristo. Y voy a leer de los versículos 18 al 21 nada más, donde dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos
justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para nuestra vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El hombre pecó, desobedeció, y por ese pecado toda la humanidad también está en pecado. Y aquí el Evangelio de San Juan nos presenta ya no un Cristo niño, no nos presenta todos los milagros que manejan los primeros evangelios, sino nos presenta a Jesús ya en su ministerio. Nos presenta la razón por la que Él fue enviado aquí a la tierra. Dice la palabra de Dios que vino a este mundo, que el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. ¿Qué pasaría, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo hubiera nacido en esta época? Sabemos que Dios hizo el mundo, pero ¿lo hubiéramos reconocido? ¿Lo hubiéramos valorado? ¿Lo hubiéramos recibido? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue viviendo en sus delitos, en sus pecados, en su desobediencia. El mundo no lo conoció y yo creo que en este momento tampoco lo haríamos nosotros. Sin embargo, dice que vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Pero hay algo aquí interesante en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio esa potestad, esa autoridad, ese privilegio de ser hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre. Y dice que este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué pasó aquí después del pecado? Dios, en su infinita misericordia, como acabamos de leer en Romanos, por un hombre entró el pecado, y era necesario que por un hombre también fuéramos nosotros justificados. Dios envió a su Hijo unigénito para que Él tomara nuestro lugar, para que Él pagara ese precio por nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Juan que a los suyos vino y no lo recibieron. Y este verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el Hijo mayor del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Juan el Bautista fue llamado primero para dar a conocer que iba a venir Jesús. Él dijo que venía la luz, que había que arrepentirse y que por eso ese era el testimonio que daba Juan el Bautista. Hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, han sido días difíciles en estos meses por la enfermedad, por los contagios. Hemos tenido cada uno de nosotros diferentes circunstancias. Algunos han tenido que estar en sus casas, encerrados. Otros han tenido que salir a la calle a trabajar. Y estas preocupaciones son las que a veces nos desaniman. Entra las faltas de ganas, entra la enfermedad, y no precisamente del virus, sino otro tipo de enfermedades. Hay tristezas, tenemos escasez y también hay enfermedad
fuerte y también nos ha tocado ver la muerte de seres queridos, de seres cercanos. Pero todo esto, estas pruebas nos ayudan a sostenernos más en la gracia de nuestro Dios. Nuestro hermano, el doctor Ismael Galicia, nos comentaba en una ocasión que una de las circunstancias por las cuales uno puede adquirir la enfermedad, decía que es el estrés. El estrés por el cual nosotros estamos en estos momentos viviendo. Estrés por la situación que hay en la familia, estrés por salir a trabajar, el contagio constantemente, el estrés por la economía, por muchas razones, y cada uno de ustedes tiene a lo mejor alguna. Y si ese estrés es el que nos debilita. ¿Y por qué viene el estrés, hermanos? En cierta forma porque nos preocupamos y no sabemos en quién apoyarnos. Debemos nosotros en estas pruebas tomarnos de la gracia de Dios, debemos nosotros confiar en nuestro Dios. Déjeme decirle una cosa importante, sobre todo en estas situaciones tan difíciles que está viviendo el mundo. Con Dios no hay accidentes. Con Dios no hay buena ni mala suerte. Con Dios no hay casualidades. Lo que existe con Dios es su propósito soberano, su voluntad, los planes que tiene para cada uno de nosotros. Por eso no hay accidentes, no hay suerte, no hay casualidad. Si creemos en la palabra de Dios, sabemos que nuestro Dios es soberano y que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y Él sabe por qué estamos sufriendo esto en esta época. La gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Mientras que 5 o 6 millones de judíos fueron asesinados. Se preguntan, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite que haya millones de niños con hambre? Si Dios es amor, ¿por qué permite el odio, la ira, la destrucción? Son preguntas difíciles de contestar, pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vemos cómo Dios actúa, lo que quiere Dios para sus hijos, vemos que Dios no creó el mal. Dios no hizo las cosas mal. Dice que cuando terminaba de formar, creó la luna, que creó los cielos, después de cada día decía, y vio Dios que era bueno. Dios creó algo bueno. Dios no hizo el mal ni lo hizo mal. El mal existe por obra de Satanás. Dios está sentado en su trono y dice su palabra, tengan fe, yo he vencido al mal, yo he vencido a Satanás. Y sí, Dios permite que Satanás gobierne temporalmente el mundo, permite que también su pueblo sufra, que los cristianos también tengamos que pasar por diferentes penurias, pero también quiere que su pueblo, sus hijos, sean diferentes a los demás en estas situaciones. Dios quiere que sus hijos seamos fuertes, que maduremos en la fe. No podemos culpar a Dios por lo malo que está pasando el mundo. La razón por la que está así el mundo la encontramos en Romanos 1, del 18 al 25.
Voy a leer solamente unos versículos de esta parte para que veamos la importancia. Hermanos, el hombre dejó a Dios. El hombre se volvió necio y duro de corazón. Voy a leer algunos versículos salteados de esta porción de la Biblia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y por cuanto ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Creo que hemos visto todo lo que el hombre hace con esto que está aquí en Romanos. Y dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es lo que ha provocado el pecado, hermanos. No fue Dios. Dios creó todo bueno, pero es el pecado del hombre el que lo ha llevado a todas estas cosas que nos especifica aquí el apóstol Pablo. Imagínense todo lo que él vio en su época y que estamos viviendo nosotros lo mismo, pero quizá de otras maneras. Ahora le llaman grupos organizados, hoy le llaman droga, etcétera. Pero es todo esto lo que ha provocado el pecado. El hombre se ha alejado de Dios y ha sido por su corazón necio. Pero en esta medida, en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo como hijos de Dios, tenemos esa fortaleza. Como creyentes sabemos a quién recurrir. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 5:7, echa toda tu ansiedad sobre Jesucristo, porque Él tiene cuidado de ti. Echa todas tus preocupaciones, todas tus necesidades, todas las peticiones de tu corazón, confiésaselas al Señor, díceselas. Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, en este tiempo no nos olvidemos de Dios. Tenemos un Dios soberano, un Dios que está sentado en su trono, gobernando, y que Él va a tener cuidado de nosotros. Cuando el creyente deposita su confianza en Dios, viva lo que viva, pase lo que pase, y aunque su vida ahorita esté en un caos, debemos seguir confiando que Dios maneja cada circunstancia de nuestra vida. Esto sirve para formar el carácter del creyente para su gloria. Hermanos, debemos seguir poniendo nuestra confianza en Dios. La gracia de Dios se manifiesta en el creyente por una obra soberana de Dios. Dios tiene el control de lo que pasa y el cristiano puede estar seguro de que no pueden tomar a Dios por sorpresa. El versículo 16 de esta carta de Juan que es el tema de nuestra plática de esta tarde, dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud
de su llenura, de esta abundancia. Tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero a veces, hermanos, no la queremos tomar. Vivimos una vida alejada de Dios, o nos acordamos de Dios cuando tenemos los alimentos enfrente. Hay que orar, hay que dar gracias a Dios por los alimentos. Pero todo el día no tenemos a Dios en nuestros pensamientos. Yo creo que para muchos de nosotros esta situación al levantarnos nos hace recapacitar. Casi todos los días, no quiero mentir que todos los días, pero sí, casi todos los días, hermanos, al levantarme, le doy gracias a Dios por un día más de vida. Como que si me revisara y dijera, no me duele nada. Gracias, Señor, porque me estás dando el aliento de vida. Porque estoy vivo, está viva mi familia. Te pido que nos des las fuerzas para este día, a cada quien en sus actividades. Es de esa gracia, de esa plenitud de nuestro Señor Jesucristo que debemos tomar. De este Verbo que se encarnó, que estuvo entre nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad que nuestro Señor Jesucristo trajo, que fue el Evangelio del Reino. Y que este Evangelio que anunciaba desde Juan el Bautista el arrepentimiento de los pecados, el reconocer que estamos alejados de Dios, el reconocer que hemos sido desobedientes, reconocer que a lo mejor hemos hecho cosas que a Dios no le han agradado, la idolatría, cosas abominables. Es el momento entonces de ver el Evangelio del Reino. Y hermanos y amigos, este Evangelio no nada más es para el no creyente, el que está alejado de Dios, sino que también es para el cristiano. Yo ya lo leí, yo ya conozco de qué se trata la Biblia, ya no la necesito. Hermanos, el Evangelio del reino de Dios también es para el cristiano. Necesitamos nosotros también arrepentirnos. Hay mucha gente que conoce, que ha oído de Dios. Por ahí tenía yo un compañero que decía que era ateo, pero cuando salían cosas, por ejemplo, utilizaba términos de la Biblia. No, yo me lavo las manos como Pilato. Eres ateo. Entonces hay mucha gente que ha oído de Jesús, pero hermanos, no lo ha conocido. También hay muchos cristianos o que se dicen cristianos que han asistido a una iglesia por algún tiempo, que han leído la Biblia ocasionalmente, han escuchado de Cristo, pero no lo conocen, no saben cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la pregunta que hice al principio, no crean que se me olvidó. ¿Es usted salvo, hermano? En estos tiempos en los cuales el mundo está lleno de muchas cosas, como me decía un hermano, estábamos hablando de otro hermano que estaba enfermo, y dice, ¿y qué tal si nosotros nos vamos primero que él? Estamos en las manos de Dios. Es Dios quien nos da ese aliento de vida. Por eso tenemos esa gracia de Dios y debemos confiar en Él. Debemos, hermanos, tomar de esa abundancia que tiene nuestro Señor Jesucristo, de esa gracia que Él nos da, debemos tomarla día a día.
como dice el libro de Jeremías, las misericordias de Dios son nuevas cada día son nuevas. Y la gracia de Dios, esta abundancia que tiene nuestro Señor Jesucristo, debemos tomar de esta abundancia, de estas bendiciones, de este privilegio. Debemos tomar nosotros también gracia sobre gracia. Hermano, amigo que nos escuchas en esta tarde, yo te invito a que abras tu corazón a Cristo. A lo mejor has escuchado muchas historias de la Biblia, de Moisés, de Abraham, de David, del mismo Señor Jesucristo. Y en esta época en que como cristianos recordamos el nacimiento de Jesús, que vino como niño, vino a nacer en un pesebre. Por eso dice que el mundo no lo reconoció. El mundo de su época, los suyos, su pueblo, dice que no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un rey triunfante, un rey con un ejército poderoso, un rey con toda la autoridad, con toda la riqueza necesaria para que ellos pudieran salir de la esclavitud romana que estaban viviendo. Por eso no creyeron en un bebé, por eso no creyeron en un niño que nació en un pesebre. Ni siquiera hubo un lugar formal, decente, para que naciera. Pero este rey, este Señor, venía con un mensaje de salvación para nuestras vidas. Venía a cumplir aquel propósito que falló a través de Adán, a través de su desobediencia. Vino a cumplir precisamente dando Dios a su Hijo unigénito para que Él muriera por nuestros pecados. El pecado que teníamos que nosotros pagar, la separación de vivir lejos de Dios. Se dice fácil, no, yo no necesito a Dios. Pero cuando está a la hora de la muerte, ¿a quién recurre? Si no tiene a Dios, lo ha negado toda su vida. Hermano, amigo, yo lo invito a que abra su corazón en este tiempo de dificultades. Usted ha escuchado de Dios, conoce a Dios, porque no podemos cerrar los ojos y decir, no veo el sol, no veo la naturaleza, no veo la luna. Todo eso lo hizo Dios, los mares. Entonces no podemos negar que no existe Dios. Pero su Hijo Jesucristo vino con un propósito, y ese propósito es la salvación. Ese propósito es que en estos nosotros tengamos esa paz, ese consuelo. ¿Vamos a morir físicamente? Sí. No es para que vivamos, para que usted esté ya confiado de que no se va a enfermar. No, es para que nosotros podamos depositar en Dios nuestra confianza. Dejemos que Él actúe. Cuando vienen esos pensamientos negativos, cuando vienen esas situaciones que nos hacen estar estresados, pongamos en las manos de Dios nuestra confianza. Pongamos en nuestro Señor Jesucristo nuestras necesidades. Él ya las conoce, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él quiere que confiemos en Él. Ahí en sus lugares vamos a orar, vamos a tener esa palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Padre, cuando vemos
todo el contexto, cuando vemos, Señor, cuál fue el propósito de que tu Hijo viniera a este mundo. Te damos gracias, Señor, porque si no lo hubiéramos conocido, ahorita estaríamos en delitos, en pecados. Estaríamos cometiendo algún pecado de los que enumera el apóstol Pablo. Estuviéramos lejos de ti, con un corazón duro, con un pensamiento alejado de ti. Gracias, Padre, porque todo lo que tú has creado ha sido bueno. Tú lo creaste con un propósito de alabar y bendecir tu nombre, Señor. Por eso en esta tarde te pedimos que toques nuestros corazones. Si nos hemos alejado de ti, Señor, si hemos sido perezosos espiritualmente, Señor, tú llámanos la atención. Nosotros no podemos acercarnos a ti por nuestra voluntad. Voy a orar, voy a leer. No, eres tú quien nos llama, eres tú quien nos acerca a tu palabra. Tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Padre, si nuestra vida ha sido débil, si nuestra vida ha sido inmadura, te conocemos, pero no queremos entregarnos a ti. Te conocemos, Padre, pero no queremos responsabilidades. El mundo me ofrece mejores cosas, decimos. Estoy en una posición, en un momento en que la vida me sonríe, y aceptar tu gracia va en contra de Satanás. Padre, permite que tomemos de esa plenitud que hay en ti, esa gracia que tú nos das, gracia sobre gracia, esas misericordias nuevas que tú siempre tienes para cada uno de nosotros. Padre, que no nos alejemos de ti, que podamos, Señor, seguir confiando en ti, que esa fe la ejercitemos, que esa fe que hay en nosotros sea para creer que tú eres Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Por todo esto te damos gracias, por tu palabra, por estos momentos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, en esta tarde de este culto de adoración, repitiendo el Padre Nuestro, que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y el reino y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, Padre, porque nos dio el alimento espiritual. Damos gracias por el expositor. Y es momento, hermanos, de despedirnos con la doxología 449, Confiad en Jehová, a cargo de nuestra hermana pianista Carla Santiago.